el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas, antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y le dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Vamos a orar. Señor bendito, gracias Dios, gracias Padre por la vida que nos das, la salvación que nos has regalado y la oportunidad de estar aquí reunidos, Señor, escuchando tu palabra. Te amamos con todo el corazón, Señor, y estas son las razones por las cuales más te amamos, Señor, porque tú no tuviste por demasiado el esfuerzo que ibas a hacer por nosotros. No pensaste que el precio era mucho, sino que lo pagaste, Señor, lo pagaste con tu vida. Gracias, Dios. Ahora, enséñanos, Padre, a escudriñar un poquito más la palabra. Enséñanos, Dios, a utilizarla cada vez mejor y que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, nos guíe y nos permita, Padre, aprender de ella. Gracias, Dios, porque no te corriste, no rechazaste la responsabilidad, no rechazaste el reto, no rechazaste, Señor, el sacrificio y lo hiciste, Señor. Gracias, Padre. Háblanos al corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Ok. Acuérdense que venimos del capítulo 17 donde el Señor Jesucristo había orado por sus discípulos. Yo supongo que debió haber sido, no lo supongo, yo estoy seguro que debió haber sido un momento bien sentimental para el Señor, ¿verdad? Pues había estado con ellos 3 años y medio. Él estaba con la carga de que iba a sufrir e iba a morir, porque no solo iba a morir, sino que iba a tener un tiempo de pasión, ¿verdad? Donde le iban a dar latigazos, lo iban a avergonzar públicamente, lo iban a escupir. Isaías dice que le dieron de palos, y cuando daban de palos no así como darle a un perro, sino que se agarraba el palo y con la punta se golpeaba. Entonces realmente fue tremendo, y los látigos, no es el concepto del látigo que nosotros podamos tener ahora, como el del zorro, ¿verdad? Sino que eran látigos de cuero, pero en la punta tenían metal y tenían huesos. Entonces, y lo mojaban para golpear. Entonces, de tal manera que se estiraba y cuando golpeaba se retraía, jalaba, entonces arrancaba pedazos de piel. Esos eran los látigos romanos. Eso es lo que la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, sufrió por nosotros. O sea, el hecho de que para nosotros no sea tan fácil ser salvos, el hecho de que yo diga: no, pues sí, yo soy salvo, ya de todo eso, ¿verdad? No quiere decir que no tiene un precio. Nuestra salvación tiene un altísimo precio. Y es como que usted compre algo de $1, venga y usted saque $10,000 para comprar eso de $1. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque mi vida no se puede comparar con la vida del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él dio su vida por mí. Entonces mi salvación es algo precioso. Por eso es que Pedro le llama así a la sangre del Señor, la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, porque alcanzó a dar el precio que era necesario para que nosotros podamos regresar al Padre, podamos ir al Padre en cualquier momento, buscarlo en su presencia, como dice Hebreos, podamos ir libremente al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Y cuando nosotros abandonemos esta tierra, porque la Biblia dice en Hebreos 9:27 que está establecido para los hombres en que mueran una vez y luego el juicio, es decir, no hay más, ausentes en el cuerpo, presentes al Señor. Quiere decir que nosotros al morir, nosotros no vamos a otro lugar más que la presencia del Señor.
Y eso no porque somos buenos, sino que porque Jesucristo en la cruz del Calvario pagó con su muerte y con su sangre cada uno de nuestros pecados. El día domingo, creo, di la definición que la Biblia dice que es pecado. Alguien se recuerda. Me van a hacer muy feliz si alguien se recuerda. Así como dice Hebreos 11:1, dice después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. También les dije que la Biblia dice que es pecado. Es la infracción a la ley. Perfecto, perfecto, justamente eso, no es otra cosa. Nos salvó. O sea, vea que no es solo maldad, sino que hacer algo contrario a lo que Dios dice. Así punto, eso es pecado. Y por eso es que es tan grande. Entonces, el Señor Jesucristo había estado orando por sus discípulos para que Dios protegiera, primero que le diera fuerza a Él y que Dios cuidara a los discípulos que se quedaron. Y allí prometió que al irse Él iba a mandar al Espíritu Santo en lugar de Él. Entonces, y había estado orando en voz alta para que los discípulos escucharan. Yo creo que no entendieron. Y de hecho lo escucharon porque lo escribieron, ¿verdad? Si no, no lo hubieran podido escribir. Entonces, con el tiempo, ya cuando el Espíritu Santo inundó su corazón y su mente fue más espiritual, pudieron comprender el poder de esa oración que todavía nos alcanza a nosotros. Y eso para mí, hermana, eso me da un corazón seguro de que Dios está conmigo, que Dios le pidió al Padre que me guardara, etcétera, ¿verdad? Tanto amor había en Jesucristo. Entonces, pero llegaba el momento que él sabía que tenía que venir. Y entonces dice, habiendo dicho Jesús estas cosas, estamos hablando del 17, salió con sus discípulos al otro lado del torrente del Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Es un lugar donde él se reunía con ellos a orar, ¿verdad? Siempre los discípulos sabían que él iba a buscar ese lugar. Ellos todos estaban atentos. Se recuerda que Judas ya no estaba con ellos. ¿Se recuerdan ustedes? Sí. Judas ya se había ido cuando el Señor le dijo: lo que has de hacer, hazlo más pronto, ¿verdad? Y Judas se fue. El Señor ya sabía que lo iba a entregar. Y Judas era el que llevaba las cuentas, llevaba el dinero. Y entonces, y dice la Biblia que él metía la mano en las ofrendas, ¿verdad? Que él era ladrón. Y el Señor Jesucristo ya lo sabía y sin embargo le dio que llevara el dinero, ¿verdad? Entonces se fue, ya Satanás había entrado en él y luego regresó, habló con los sacerdotes, se los vendió prácticamente, negoció con él y le dieron el precio que se le da por la vida de un esclavo, se le dio 30 monedas de plata. Entonces con esas 30 monedas de plata le dieron soldados y tenía que ir él para que él identificara al Señor, para que él lo señalara y entonces los soldados lo pudieran agarrar. Y llevaron el montón de soldados porque siempre había gente con ellos. Y la gente, es el caso, y yo sé que está burda la comparación, pero se puede. En el caso en El Salvador, que alguien quisiera hacerle algo delante de toda la gente al presidente Bukele ahorita, con todas las cosas que está haciendo en El Salvador, le aseguro que toda la gente que está alrededor protege al presidente, ahorita, así como está él. Y entonces el Señor Jesucristo había hecho muchos milagros. Había hecho mucho favor y hablaba con tal autoridad que la gente lo amaba, pero no lo reconocían como Dios. Mas sin embargo, si lo hubiesen querido agarrar, la gente se hubiese metido. Entonces por eso es que llevaba Judas el montón de soldados y llegaron armados a querérselo llevar. Entonces dice, habiendo dicho Jesús esta cosa, se fueron al torrente de Cedrón, versículo 2. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús había reunido allí con sus discípulos. Versículo 3. Judas pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y fariseos, fue allí con linternas, antorchas y con armas. Cuando dice una compañía, la compañía es la sexta parte de una legión. O sea que estamos hablando, son más de 100 soldados con los que Judas llegó. O sea, llegaron un montón de gente cual si fueran a traer a un gran delincuente peligroso, ¿verdad? Entonces, versículo 4. Pero Jesús, habiendo
sabiendo todas las cosas que que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Él sabía que venían a traerlo a él. Él no se corrió. Ni siquiera les dijo: vámonos de este lado. No, él sabía cuál era su labor. Él vino a morir. En su venida a morir, Él enseñó, Él amó, Él sanó, Él dio tanto el Señor Jesucristo, pero sabía que su propósito principal era morir. Si Él no moría, nosotros no fuésemos salvos. Entonces, lo que mucha gente lo ve como una derrota, inclusive un papa dijo, ¿cómo se llama? No me voy a meter en eso. Entonces, ¿cómo se llama? El Señor Jesucristo sabía y estaba concentrado en que tenía que venir a morir para salvarnos. Y entonces Él se adelantó, sabiendo que Él lo buscaba. ¿A quién busca? Y entonces dice el versículo 5, le respondieron: a Jesús Nazareno. Él creció en Nazaret. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que lo entregaba. Cuando les dijo: yo soy, mire lo que pasó. Retrocedieron y cayeron a tierra. Mire, esto es por varias cosas, ¿verdad? Principalmente el Señor Jesucristo, si hay hombres que tienen una tremenda personalidad, autoridad en ellos, que usted habla con ellos y usted siente la autoridad que tiene esta gente, el Señor Jesucristo, y en ese momento digo yo que él tenía que transpirarla más, que iluminarla más todavía, porque era el momento culminante de su vida, donde su santidad iba a ser puesta a prueba. ¿Cómo así? Si él no era santo, su muerte iba a ser en vano. ¿Por qué? Porque no iba a pagar la cuenta. Entonces toda su entrega ahí fue reflejada. Y yo supongo también que los soldados iban nerviosos porque sabían que todo el pueblo seguía a Jesús. Entonces no sabían con qué se iban a encontrar. Y digan. Aquí no está lo del ¿Lo de? beso de Judas. A eso vamos, por ahí vamos a entrar. Me gusta que lo dime. Cuando dice el versículo 6, cayeron a tierra, ¿se referirá a que cayeron arrodillados? No, se fueron para atrás y como iban varios, se tropezaron. O sea que todos se impresionaron. Si aquí se ponen ustedes uno tras otro y ella se hace háganse para atrás y ella se hace para atrás muy rápido, todos se van para atrás. ¿Sí? No me golpeé. Entonces todos caerían, ¿verdad? Se impresionaron de ver quién era el que habían entregado. Porque quizás pensaban que le iba a decir: mire, busco a Jesús Nazareno. Es aquel que está allá. Ah, ok, voy a ir a ver allá. Entonces ya van preparados. Sino que, ¿a quién buscáis? A Jesús Nazareno. Yo soy. Se fueron para atrás. No se fueron de boca, sino que se fueron de espalda, ¿verdad? Al menos uno, y así se fueron todos. Entonces, después dice: cayeron a tierra, versículo 7. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis, mire lo que hizo, por favor. Pues si me buscáis a mí, ¿qué dijo? Dejar ir a estos. Dejar ir a estos. A A los discípulos. los discípulos. Habían varios propósitos para eso. Primero, él le había dicho al Padre que los que tú me diste yo no perdí ni uno, ¿verdad? Y él lo había dicho unas horas antes. Sí. Yo no perdí ninguno. Y por eso es que les digo que el Señor Jesucristo hablaba en ese capítulo 17 como que yo ya estoy contigo allá. Y le hacía falta que lo apresaran, que ¿cómo se llama? Pasara toda la pasión, lo crucificaran, muriera, resucitara y se fuera. Hacía falta todo eso, pero él ya lo veía. Yo ya lo hice, yo ya estoy aquí, estoy listo para morir. Y entonces, él había prometido: a ninguno voy a perder. Entonces, Dios
nos ha prometido a nosotros un sinfín de cosas. El problema es que para saber qué es lo que Dios tiene para cada uno de ustedes, ustedes tienen que leer la Biblia. O si ustedes están esperanzados a que yo voy a venir y les voy a mencionar las 8,000 promesas que Dios tiene para nosotros, están bien equivocados y perdidos. Yo voy a ir poco a poco en la medida que Dios me lo ponga, pero tienen que descubrirlo ustedes con sus ojos a la Biblia y que Dios ilumine la palabra y ustedes puedan aprenderla. Ya les he dicho, la mejor manera de sacarle un milagro al Señor es ir a la palabra y encontrar una promesa, que Él se haya comprometido a hacer algo. Y cuando lo encuentren, entonces vayan a orar y pongan la Biblia y díganle ahí: Señor, tú lo dijiste. Y por eso yo te lo estoy pidiendo. Por eso es que Dios no nos va a dar todas las cosas que nosotros le pidamos si no están allí. Si no están allí. No van a estar literalmente, pero yo sé que usted lo va a encontrar y cualquier cosa que usted necesite, usted la va a encontrar en la palabra, si sabe, si la lee, si la conoce. O sea, es que esta generación, cuando hablo de esta generación, este tiempo que me ha tocado ser pastor a mí en este tiempo, a este tiempo, veo muchos creyentes que no saben Biblia, que son líderes y no saben Biblia. Pastores que predican, Dios mío, y no saben Biblia. Que no saben bien lo que están hablando. La gente no lo nota porque la gente no lo sabe. Y entonces todos dicen a algo que les parece bueno: oh, gloria a Dios, aleluya, aleluya, ¿verdad? Y declaran y declaran. Y la Biblia no dice eso. Entonces estamos, óigame, y perdone por lo que voy a decir, estamos en el tiempo donde la iglesia es más ignorante de todos los tiempos de la vida cristiana. No lo digo por usted, lo digo en general. La gente no conoce Biblia. Mire, cuando usted hablaba de los bautistas de hace un tiempo, usted sabía que se iba a encontrar con una persona que sabía Biblia. Es más, decían, ¿verdad? No, los pentecostales, la iglesia pentecostal o el hermano pentecostal es una persona de super oración. El testigo de Jehová es una persona que no es un creyente, que no es un cristiano, no podemos tomarlo como cristiano, pero bueno, los testigos de Jehová, ellos caminan. Pero los bautistas saben. Hoy pregúntenle a los bautistas. Se borró la mente. Y es que no es automático, no es por ósmosis. O sea, es que hay que leer, hay que estudiar, hay que asistir, hay que aprender. No hay otra manera. La Biblia dice que la palabra de Él es lámpara y es luz para nosotros. Entonces nos sirve para cerca y nos sirve de lejos. Pero hay que dedicar tiempo. Hay que dedicar tiempo. Ok, sigamos. Entonces dice: os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a esto. Vean cómo el Señor se preocupaba hasta ese momento por cumplir lo que ella había dicho. Versículo 9. Para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Versículo 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, mire qué hizo, la desenvainó. No sé qué pretendía Pedro. Porque si dice aquí que Pedro tenía una espada, quiere decir que los otros no tenían espada. Entonces, no sé qué iba a hacer Pedro, que ya tenía su complejo de Bruce Lee, no sé, que iba a darse con una espada contra el montón de soldados que estaban enfrente. Pero siempre Pedro fue el más reactivo, siempre fue el más impulsivo, el más decidido. Ese siempre fue Pedro. Entonces, no siempre sus ¿cómo se llama? Sus hechos fueron los mejores, pero él fue el más decidido. Tanto así, hermanos, que es el único discípulo que la Biblia registra que caminó sobre las aguas. Critíquenlo lo que quieran. Digan, no, Pedro, lo que se le ocurre, lo negó al Señor. Sí, pero caminó sobre las aguas. Pedro sí, pero de todos los después que el Espíritu Santo vino sobre ellos, él es el único que se decidió abrir la boca, y ese día se convirtieron 3,000 personas. Por fe. Por Pedro, o sea, por la predicación de Pedro, o sea, no, y cómo necesita la iglesia de muchos Pedros. Ay, que vaya otro,
Que lo haga otro. ¿Quién puede tal cosa? No, a mí no me gustan los compromisos. Qué tristeza. Qué tristeza. Lo siento. Y dice, e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Digo yo, agarró la espada y dijo, la oreja, aquí va, la oreja, ¡pam! Le volé la oreja. O es que le quería volar la cabeza. Le apuntó a la cabeza, lo que pasa es que el otro se logró apartar y sumo le voló la oreja. Se le acercó mucho al señor entonces. Sí, que lo iban a apresar, claro. No, sí que fue un momento, solo imagínenselo, oscuro. Venían, ¿por qué digo que estaba oscuro? Venían con antorchas. Sí. Y venía un montón de gente, quizás Pedro así no pudo ver cuánta gente venía, ¿verdad? Que probablemente. Y en su desesperación, porque se llevaban a su maestro, Pedro sacó su espada, y que por cierto ahí dice que se llama Malco, y le cortó la oreja. Ahora veamos. Versículo 11. Jesús entonces dijo a Pedro, mire esto, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. A ver los hermanos que tanto protestan por las situaciones que están pasando. Es una copa que se sirvió desde el cielo. Bébanla. El que está enfermo no puede quitarse la enfermedad hasta que Dios diga te vas a curar. No se puede. El que esté problemado económicamente, si dependiera de él, no tuviera problemas económicos. ¿O sí? El papá que no puede controlar a un hijo, si pudiera, ¿qué hiciera? Lo controlara. Sí, porque lo ama. Ajá, pero no puede. Entonces, que en lugar de estar gritando, en lugar de estarse quejando, en lugar de andar hablando a todo el mundo, a mí esto no me gusta, a mí esto no me gusta, a mí esto no me gusta, Dios, acéptelo. Vívalo. Hable con Dios, dígale a Dios, Señor, no me gusta. A Él dígaselo. Pero no se lo diga a nadie más. No pase esa rencilla. No pase esa espinita. Imagínese que de repente alguien diga, no, fíjate, a mí no me gustan los uniformes, fíjese, hermano. Ni a mí tampoco. Y comienza, ¿verdad que a usted tampoco le gustan los uniformes? ¿Verdad que no? Y entonces de repente comienza la bola y ya de repente, pastor, nadie quiere uniforme. Ya nadie lo pasa. Entonces, eso es algo que no debe pasar. Porque no se hace nuestra voluntad. Se hace la voluntad de Dios. Y un uniforme identifica pertenencia, obediencia, sujeción. Y que estoy allí para servir. Si usted llega a un lugar y todos los ve, ¿cómo se llama? Igual es, si usted va a un hospital, ¿qué es lo que quiere ver? ¿Qué quiere ver si usted va en emergencia a un hospital? Doctor, ¿Qué quiere ver? enfermera. ¿Y cómo lo identifica? Por el uniforme. Ahí está. Pero hermano, pastor, ¿y si todos vamos con uniforme? No, o sea, por eso hay un programa. Hay que entrar al programa para ver. o sea, por eso es que hay que ordenarse. Hay que ordenarse. Tal día le toca a alguien, tal día le toca a alguien, otro día me toca a mí, tal cosa. A ver, eso, pero ese es otro punto. Pero lo que yo les quiero decir es que el Señor Jesucristo, Dios le tenía una copa y era su muerte. Y era una muerte, no era sin sufrimiento. Y Él decidió tomarla. Y mire las palabras que dijo. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre, ¿qué dice ahí? Me ha dado. O sea, una copa especial para mí. Así como la copa especial que usted pueda estar pasando ahorita. Me ha dado, ¿qué dice ahí? No la he de beber. Es una pregunta. Es una pregunta. No la he de beber. Es una pregunta. Ahora, vean la sujeción y vean que Jesucristo, les digo, la segunda persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Biblia dice que sin Él nada de lo que se ha creado fue hecho. Él actuó, su mano está en todas las cosas que han sido creadas. En Él está todo.
Y él pudo haber hecho muchas cosas. Para que nosotros vayamos viendo y tratemos de agregar. Vamos a ver. Alguien hacía sus... sin leer, vamos a tratar de reconstruir lo que acabamos de leer. El Señor Jesucristo, voy a comenzar yo. El Señor Jesucristo fue con sus discípulos, dice ahí al torrente de Cedrón, a un lugar donde siempre oraban. ¿Y de ahí qué pasó? Llegaron los soldados y preguntaron quién era Jesús el Nazareno, y el Señor le respondió: yo soy. Cuando él respondió en ese momento: yo soy, los soldados retrocedieron y cayeron a tierra. Vaya, ahí va. ¿Alguien más? ¿Alguien que le ayude? Volvió a preguntar él a quién busca. Ajá. ¿Y qué pasó? Dígame. Le contesta: yo soy Jesús de Nazaret. Y, Diga, sí, así va bien, va bien. entonces ¿cómo se llama? Simón Pedro sacó su espada y le cortó la oreja a Marcos. Malco se llama. Antes de eso pasó algo. Que él le dijo: yo soy de nuevo. Y que se cayeron, ¿verdad? Ajá. Pero ¿qué hizo él? Cuando les dijo: yo soy. ¿Qué fue lo que dijo él? Les dijo a los soldados. Pedro, alza tu... Que Guárdanos. A los soldados. Pero que ok. dejara ir a Ajá. los... ¿Os he dicho que yo soy? Dejen ir a eso. Dejen ir a los A los discípulos, a esto. A esto. ¿Por qué lo hizo? para protegerlos, Para por lo proteger. que Sí, él pero había ¿por qué? dicho de que de los que me diste ninguno perdí. Ajá, correcto. Él estaba no solo protegiendo a sus discípulos, sino que estaba guardando la promesa que él había hecho. ¿Verdad? Sigamos. Ya van a ver por qué me ha sido importante que reconstruyamos lo que hemos dicho. Entonces pasó de que Simón Pedro agarró Ahí, la espada correcto, ahí y sacó. cortó la oreja de Marco. Y entonces el Señor Jesucristo, según Juan, ¿qué hizo? Le dijo que guardara la espada en su vaina. En su vaina, así es. Por eso machete, está en tu vaina, ¿verdad? Eso le quiso decir. Sí. Ay, Guarda, bien, o sea, guarda tu espada, métela en tu vaina, o sea, guardarla, no la saques. Y ahí es donde habló de la copa. Ah, Y al justamente, caso- ahí qué fue lo que dijo de la copa. Y el caso No he de tomar de esa copa. No he de beber La de copa esta, que mi padre me ha dado, no la he de beber. Ok, esa es la narración de Juan. Vamos a Mateo, por favor. Mateo 26. Ahí no dice que el Señor le volvió a poner. A eso vamos. Amén. 26. 26. Permítame. 47. Ok, amén. Ok, se lo voy a leer y ustedes van agregando. Ustedes me dicen, esto no estaba, esto fue agregado a esto, ¿verdad? Ok, Lo tenemos ahí. amén. Lo que ya narró Juan no lo vamos a volver a nombrar, ¿verdad? Pero si usted ve, si usted retrocede en el capítulo, por ejemplo, si usted se va al versículo 36, ese torrente donde fueron, ¿cómo se llama? Miren. Ahí dice, dijimos el torrente de Cedrón lo llama allá, pero aquí, mire el título que tiene arriba del 36. Getsemaní. Getsemaní, ¿verdad? Jesús ora en el Getsemaní. Si usted retrocede otro poquito, al versículo 17, sí, pero un poquito más arriba. Al 17, les dije la otra vez que Pedro no había narrado un hecho. ¿Cuál es el título sobre el versículo 17? Institución de la cena del Señor. Correcto. ¿Se acuerda? De la comunión él no habló nada. Juan no habló nada. Ok, vaya. Entonces vamos al 47. ¿Lo tienen ahí? Amén. Dice, mientras todavía hablaba, vino Judas. Oiga, mire la narración. Allá se supone se fueron para allá, ¿verdad? Sí. Entonces estaban hablando, ya estaban en el Cedrón, ya estaban en el torrente de Cedrón, que aquí le llamas Getsemaní. Entonces dice, mientras todavía hablaban, ellos estaban hablando, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos. El que le entregaba les había dado, mire cómo va agregando, y yo le voy dando la pista, no, me tiene que decir usted, el que le entregaba le había dado señal, diciendo, mire,
Al que besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó Jesús y dijo, salve, maestro. Mire el tope de la hipocresía, brother. ¿Ah? Salve, maestro. ¿Y mire qué hizo? Y lo besó. Hay besos que matan. Ese es Y el le beso de besó. Judas. Ese es el beso de Judas. Y siempre El son beso de tronadores Judas. esos ingratos. Versículo 50. Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, ¿quién es ese uno? Según Juan, era Pedro, ¿verdad? Entonces dice, de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote. ¿Cómo se llamaba el siervo del sumo sacerdote? Malco, ¿verdad? Entonces le quitó la oreja. Versículo 52. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar. ¿Cómo le dijo allá? Vuelve, Mete la espada. Correcto. vaina. Tu vaina. Porque todo, mire lo que agrega, porque todos los que tomen espada, ¿qué dice ahí? Perecerán. A espada perecerán. ¿Acaso piensas, mire, esto me lo agregó Juan, ¿acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones? Estamos hablando de miles de ángeles. Legiones de ángeles. O sea que Él podía Wow. detener lo que estaba pasando. Y después dice, Así. pero ¿cómo entonces cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, mire qué pasó, Huyeron. huyeron. Vamos a ver, ¿qué agrega Mateo? Él Primero- puso, él dijo de que dejaran, que los dejaran, no dice que huyeran. Ajá, que huyeron, correcto. Que los dejaran ir. Entonces vean que no es contrario, es complementario. ¿Qué más pasó? ¿Qué no pasó en Juan? Un beso riquísimo que le dieron. Santo Dios mío. Y era santo y seña, ¿verdad? Sí, hermano. Mucho detalle, hermano. Sí. Sí. Pero no había problema, o sea, Todo es igual. es una cuestión Yeah. cultural, es una cuestión cultural. Nosotros, Diferente porque dice, ¿a quién buscáis? Pregunta Jesús en el otro, y en esta fue Judas. ajá, Judas había salido, correcto. Entonces, y fíjense que la situación es que en Juan, Cuidado con la gente que le da sí, miedo. pues, sí, no, sí es cierto, sí es cierto. Hasta me fue la idea, mi hermana, por lo que me dijo. Bueno, sigamos. ¿Qué más? ¿Qué más aparece? He estado con ustedes y no me prendiste. Le dijo, correcto, le dijo, sí, ¿por qué vienen con palos? Yo no soy ningún ladrón, no soy ningún asesino, y ahí estaba enfrente de ustedes y no me han agarrado. Pero agrega, dice, ujú. No temas, Liceo. No, legiones de ángeles pediría yo a mi padre y sería inmediatamente. Allá le dijo la copa que mi padre me ha dado, ¿qué dijo? No la he de tomar. Y aquí que le dice, que él tiene la salida allí. ¿Cómo le dice? ¿Eso no se iban a cumplir las escrituras? Sí, entonces, ¿pero qué podía hacer para salvarse el Señor Jesucristo? Orar al Padre. Él mismo tenía el poder, pero como estaba sujeto a un cuerpo humano, Ujú. dijo, podría orar al Padre y me mandaría, se lo voy a decir en buen castellano, miles de ángeles. Y Más solo de un 12 ángel, legiones. solo un ángel en las escrituras aparece en el Antiguo Testamento que mató más de 200,000 personas. Un ángel. Imagínense 12,000 legiones. No había manera de someter a Jesucristo. No había manera. Oigan, no había manera de someter a Jesús. Los acaban a todos. Es que es impresionante solo imaginarse, porque lo que usted dice, un ángel haya matado a todos, uno se imagina, o sea, ¿cómo los agarró? ¿Cómo? Con una metralleta. Ahora póngase a pensar. Ahora póngase a pensar. Oiga esto. Todo ese cuadro lo estaban viendo los ángeles desde el cielo. Con ganas. A su Señor. Y no podían hacer nada. Si aquí ha visto a los policías cuando matan a un policía, los ha visto. ¿Con qué hambre buscan? Imagínense los ángeles a su Señor.
Ahora, ¿alguien quiere agregar más de esto? De esta... También dijo de que espada, bueno, no dije Ese pero detalle es espada importante. mata, Ese es muere. correcto. Eso es. A espada va a morir. Ahora busquen Lucas, por favor. Lucas capítulo 22, versículo 43. Lucas 22, 43. 47 también. Por favor. Esto, hermanos, esto que les estoy enseñando a hacer, muy pocas personas lo hacen. Y la gente que no acostumbra a hacer esto, le encuentra contradicciones a la Biblia. Y la Biblia no tiene contradicciones. Y el que diga que la Biblia se contradice en eso es porque no sabe. O sea, le hace falta información. ¿Lo tenemos? Amén. Vea esto, vamos al relato. Estamos en Lucas 22, 47. Cuando usted tenga dudas en una cuestión de, principalmente en los evangelios, siempre, por ejemplo, en este, ya encontraron el 47. Vea que arriba tiene un montón de citas. Estamos en Lucas 22, 47. La mayoría de Biblias tienen esto. Todo esto son las narraciones en los demás evangelios donde se relata la misma historia. Correcto. Entonces, cuando usted tenga dudas, busque allí y léalo en Juan, léalo en Mateo, léalo en Lucas. Ok, ¿lo tenemos? Amén. Mientras él aún hablaba, se presentó, mire cómo le dice, una turba. El que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote. Aquí agrega que no solo fue Pedro, sino que otro dijo: Señor, ¿nos vamos a defender? Había más espadas. Entonces Pedro no anduvo preguntando. ¿Qué pregunta? Y de un solo se dejó ir. Entonces dice, heriremos a espada, versículo 50. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó, ¿qué derecha? La oreja derecha. ¿De qué color es el caballo blanco de Napoleón? ¿Verdad? Sí. 51. Entonces respondiendo Jesús dijo, ¿cómo dijo? Basta ya, dejad. Tocando su oreja, mire esto. Le sanó. Eso no aparece en las otras. Era la misma oreja, entonces. Correcto. Creí que era otra ya. Y es que, ¿sabe por qué? Malco me decía que le sanaran la oreja. No. Pero ¿qué era lo que pasa? Él había dicho, ninguno voy a perder. Y si dejaba a Malco sin oreja, ¿a quién se iban a llevar también? A Pedro. Y él había dicho, a ninguno van a agarrar. Entonces vamos a deshacer la prueba. ¡Pum! Le arregló la oreja. Y aunque Malco se hubiera ido al juez, me arrancó la oreja. ¿Cuál? La derecha. Sí, ahí te la veo. No procede, falta de prueba. Entonces el Señor, así de la misma manera como sanó la oreja de Malco para no dejar registro de la acción de Pedro, así Él entregó su vida, derramó su sangre para no dejar registro en el cielo de todas las cosas que usted y yo hemos hecho. Lucha. Por eso es que vamos a Dios libre. No, hombre, sí, yo pienso en estas cosas, yo voy libre a Dios, no tengo problemas. O sea, pastor, pero usted fue tal cosa. Sí, ¿por qué lo va a negar? Sí, pero Cristo ya me perdonó. Dios me perdonó porque derramó la sangre de Cristo, pagó mis pecados. El problema es que todavía lo fuera. Ese fue un lío, ¿verdad? Pero sigamos. Entonces dice 51. Entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos,
habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí. Mire lo que agrega aquí. Ahí yo sigo ayudándole. Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Nuevo. O sea, es la hora que el Padre ha determinado que las tinieblas se levanten. Por eso es que podemos estar en confianza, porque todo responde a un programa de Dios, tranquilos. ¿Ah? Pastor, pero mire, dicen que va a temblar. No se preocupe. ¿Ah? Si tiembla, Dios lo tiene ya totalmente determinado. Yo quisiera decir, nada le va a pasar. Yo quisiera poderle asegurar eso, no se lo puedo asegurar. Pero lo que sí le puedo asegurar es que si nos pasa algo, ausentes en el cuerpo, presentes al Señor. Y usted se va a dar cuenta que cuando vaya para el Señor, nunca jamás va a estar tan bien como delante del Señor. Yo sé que el consejo no le gusta, pero créanlo, hermano, créanlo. Sí, ¿Por qué, pastor? ¿Ah? ¿Por qué dice que no nos gusta? Porque pues sí, uno piensa, ¡ay, mis hijos! Todavía no, Señor, mis hijos. Pero nuestros hijos están en las manos de Dios. Mientras yo estoy aquí, voy a trabajar por mis hijos, por mi esposa, por todo lo que tengo, y voy a pastorear si Dios me lo permite, y voy a estar dándole. Pero cuando me diga, venite ya, ¡vámonos! ¡Vámonos! ¿Verdad? No, yo ya me quiero ir a arreglar cuando lleguen ellos que hayan hecho todo. Ahí vean cómo sale. Este mes no lo voy a pagar yo. Aleluya. Aleluya. No, Padre, no, que Allá en el cielo le va a pedir al Señor que le toca pagar la renta. Jesús dijo a sus principales, cuando íbamos ahora en el 53, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Lucas no era uno de los discípulos, no era uno de los 12. Él, vea por favor Lucas 1:1. Me estoy entendiendo ya muchas cosas. Lucas 1. Nos va a perder, pastor. No, pero ahorita Mariana que lo encuentra. Lucas 1:1, lea, alguien Puesto que ya muchos, oiga la narración de eso lo escribió Lucas. puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribirlas por orden, oh excelentísimo Teófilo. O sea, vea que él dice, él tomó la decisión de investigarlas. Lucas era médico y él comenzó a investigar y ahí a escribirlas. Él no anduvo con esos. Lucas no era apóstol o discípulo como fueron el resto. Teófilo supuestamente era una persona muy importante, ¿verdad? Entonces, pero vean que no anduvo ahí, sino que él anduvo preguntando. Oh, sí, recopilando. Recopilando, así es. Ok, vamos a Marcos, por favor. 14. No hicimos que encontraron. Ah, ok. Vamos a ver. No, es para riqueza de ustedes. Ok, lo primero que... Las diferencias. Ajá. Las diferencias. ¿Qué agregó? Le volvió a poner la oreja, nosotros no. Le sanó la oreja. Así Mira la es. derecha, dice allí. La derecha, específico, la oreja derecha. Y dice las ¿Cuál oreja tinieblas. te duele? La de Malco. Y dice las tinieblas. Ese punto es súper importante. Es la hora de las tinieblas. Dice La potestad de las tinieblas. Marcos 14. Por favor, Marcos 14.
Otra cosa es de que decía de que no solo Pedro quería pelear. Oh, sí. Eso, ajá, Ay. correcto. Ujú, que era de todo, Iban todos, batallón. con todo. Así es, perfecto. Marcos. Todos querían desenvainar. 14. Y allí busquen. Judas ofrece entregar a Jesús. No, No. versículo 43. Arresto de Jesús. Va, esa parte que te acaba de leer, esa no la agrega Juan. El trance que tenía Judas. ¿Verdad? Entonces uno con los evangelios, al leer todos los evangelios, uno va encontrando completa la historia. Estamos en Mateo. Marcos 14, 43. ¿Lo encontraron? Amén. Dice, luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espada y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Imagínese a su maestro. Vamos al versículo 45. Y cuando vino, se acercó a él. Estamos en Marcos 14, 45, ¿verdad? Amén. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Aquí vemos que no hay respuesta del Señor Jesucristo para Judas, pero vemos que sí le contestó. ¿Qué fue lo que le contestó el Señor? Exactamente. ¿Qué fue lo que le contestó? Puedes con Con un beso beso entregas entregas al Hijo de Dios. ¿Cómo se habrá sentido en ese momento Judas? Vaya, ya vamos. Y le besó, versículo 46. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaba allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Ese ya no era la derecha. No dice, hirió, pero cortándole la oreja. No especifica qué oreja es. Y tampoco especifica que era la intención de todos defenderlo. Y respondiendo Jesús le dijo, como contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendiste. Pero es así, para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Ellos estaban dispuestos a dar su vida por él, si ustedes se dan cuenta. Sí. Lo lógico era ocupar violencia, utilizar la violencia en ese momento, es lo lógico. Pero como el Señor Jesucristo nunca ha sido lógico, nunca fue lógico. Si te dan en una mejilla, ¿qué dice? Que Él ponga la otra. pon la otra, y eso es lógico. No. Si te piden ayuda, que lo lleves una cuadra, llévala a 2. Eso sí lo hago. Ujú. Eso lo hago yo. Ajá, o sea, pero la gente no lo hace, mucha gente no lo hace. Entonces, él no es lógico, no es la lógica humana. Dígame. En lo que sí todos coinciden es de que hubo uno que le cortó la oreja. Correcto, y coinciden en otro, en el que la turba iba con Judas. Sí. Y la otra es de que el Señor no demuestra miedo ni nada, Él estuvo ahí. Él solo O se sea, entrega, porque- se puede decir. Ajá. Y sí mencionan también que Judas lo entregó. Sí, Ujú. así es. O cuando no es malo, le dicen Judas. Él sí se mencionó, él no- O sea, la cola es Judas, dice, ¿verdad? él sí se mencionó, mientras que Pedro en una, en este creo que dice que solo le cortó, hubo uno que le cortó la oreja. Así es. Pero fíjense que no podemos decir ahora, al ver todos los relatos, no podemos decir, son unos cobardes todos. No, se iban a reventar ahí dijeron, aquí no morimos todos. Pero el Señor no les dejó. Entonces no podemos decir que son cobardes. ¿Y por qué huyeron? Porque no hallaron qué hacer. Sí. Se hallaron impotentes. Ah, correcto, no entendieron lo que pasaba y por qué no entendían los planes del Señor. De hecho, hay un teólogo que dice que Judas estaba tan turbado en su maldad que llegó un momento en que no conoció al Señor. Y por eso es que preguntaron, ¿a quién buscan? A Jesús.
O no lo conoció de Ajá. persona a persona. Ajá, así sostiene él. ¿Por qué? Porque cuando nosotros andamos en maldad, en cuanto al bien, andamos con nuestra mente confundida. Cuando andamos ahí, espérate, ya vas a ver cómo la voy a devolver, ya vas a ver lo que voy a hacer. Andamos lejos de la voluntad de Dios y no hemos entendido el propósito de Dios. Pero vean que bendito sea el Señor, que su amor fue tanto y su decisión por hacer la voluntad fue tanto, que ninguna de estas cosas lo corrió. Ninguna de esas cosas le hizo no tomar la responsabilidad. De hecho, Echarse para atrás. correcto. De hecho, aquí no sacan el sufrimiento que él tuvo en el Getsemaní, en el Monte de los Olivos, cuando él sufrió tanto, cuando el Señor estaba diciendo lo que iba a pasar, que dice que sudó como gotas de sangre. Aquí no lo parece. Y el Señor Jesucristo dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea que realmente fue difícil para él. Pero él dijo, pero hágase tu voluntad y no la mía. Entonces, esa es una decisión. Y por eso es que cuando nosotros cambiamos nuestra fe en Jesús por amigos, por parrandas, por bienestar, por lo que sea, estamos nosotros tan desorientados. Porque yo les puedo decir, yo les puedo asegurar, nadie nos ama como Jesús. Nadie. Y no podemos estar en mejores manos que en las manos de Jesús. Amén. Así es que, hermanos, espero que hayamos comprendido cómo utilizar los evangelios. Cuando ustedes tengan una duda de un episodio, busquen varios y oren porque es tan rica la Biblia en enseñar. Y sí que necesitamos nosotros tiempo, pues, porque no siempre hay alguien que explique, o no siempre, es más, no siempre uno está apto para recibir tanto, ¿verdad? Entonces, pero con la ayuda del Espíritu Santo, podemos aprender. Y recuerda que la fe viene por el oír la palabra del Señor. ¿Por qué seguir a Jesús? Porque nadie me ha amado como Él. Sí, nadie. Y cuando usted sabe que el que está a la par suya verdaderamente le ama, usted está confiado. Leo 26, 27. En aquel día, el 16, 26 y 27 de Juan, en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Y fíjense que iban a huir, pero el hecho de que ellos huyeran no cortaba el conocimiento del Señor, que si bien es cierto, un día salieron corriendo, pero otro día se dejaron ser, ¿cómo se llama? Los metieron presos por predicar. El Señor los rescató y les amenazaron, le dijeron: si vuelven a predicar eso, les vamos a... Y pudieron ellos decir: juzguen ustedes, ¿a quién hemos de obedecer? ¿A Dios? ¿A los hombres o a Dios? Se les fue el miedo. Se les fue el miedo. ¿Por qué? Porque conocían más a aquel que los había llamado. Vamos a orar. Vamos a orar. Pues Dios y Padre nuestro, en esta noche, Señor, agradecemos la misericordia que tú tienes con nosotros, y qué tremendo amor, Padre, qué tremendo amor hay de tu parte para con nosotros. A veces dudamos, perdónanos Dios, perdónanos que nuestros ojos nos engañan, Padre, las circunstancias nos hacen actuar incorrectamente, Señor, pero cuando nosotros vamos a tu palabra, nuestra fe es restablecida, nuestra esperanza vuelve a la vida, Señor, y podemos, Padre, actuar conforme a tu voluntad. Gracias, Dios, por la vida de mis hermanos, Señor. Te suplico en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que lo que hemos hablado sea una riqueza en su corazón y les ayude a crecer, y que les dirija, Señor, para poder escudriñar más y más las Escrituras.
ponemos en tus manos, Señor, no solamente la vida de mis hermanos, su familia, sus hijos y su trabajo y todo lo que ellos hagan, sino que también ponemos en tus manos la iglesia, Señor. Ten misericordia, Padre, y que tu Santo Espíritu pues fortalezca a cada uno de los hermanos y que podamos caminar, dar pasos firmes, Señor, y la iglesia crecer, no solamente en número, sino que también espiritualmente, de tal manera que nos podamos transformar en una iglesia fuerte para ti, Señor. Hay mucho evangelismo que hacer, hay muchas cosas que hacer, y sin fuerza, Señor, sin tu fuerza, no lo podemos hacer. Gracias, papito lindo, por lo bueno que tú eres. Ponemos todas nuestras preocupaciones, enfermedades, todo lo que somos en tus benditas manos, Señor. Nuestra economía la ponemos en tus manos, Padre. Tú sabes bien lo que nosotros necesitamos. Sé propicio, Rey bendito, y derrama de tu bendición sobre nosotros. Oro una vez más por mi hermano César, Padre. Termina de hacer la obra, Señor. Gracias, Señor, porque sé que su corazón se llena de calma, Padre, porque sabe que tú estás con él y que hay un propósito para esto. Es imposible para nosotros poderlo decir, o entender cuál será, pero tú sí lo sabes, tú lo tienes y lo vas a llevar a cabo, Señor. Gracias, Padre, por lo bueno que tú eres. Oramos por Emily, Señor, que no está con nosotros. Cuídala, bendícela, Señor, y permite, Padre, que pueda cumplir las metas que ella pueda tener allá y traerla con bien. Gracias, Diosito lindo, gracias, Padre. Descansamos en ti, descansamos en tu amor, descansamos en tus promesas. Gracias, Dios, gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Decimos todos amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bien, mis